Hola, ¿qué tal compañeras y compañeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles una vez más. Y bueno, vamos a continuar con la temática que habíamos visto en sesiones anteriores sobre el sentido del diseño arquitectónico en la producción edificatoria. Estuvimos platicando anteriormente la importancia de la morfología en las últimas dos sesiones, esta óptica de entender eh, los elementos visuales, pero también lo que la obra nos genera, nos hace sentir, nos hace vivir. Pudiéramos decirlo grosso modo que pudiéramos hablar de una forma como vehículo de expresión del programa arquitectónico, una figura que estaríamos hablando sobre los principios de diseño o las cualidades de estas formas, de estos volúmenes, y finalmente el carácter. El carácter que no nada más debe de ir encaminado a una cuestión tipológica, a un aspecto formal en donde el hospital es hospital porque parece hospital. ¿Por qué no hablamos de que el hospital es hospital porque funciona y se vive como un hospital? Muchas veces son elementos que no siempre se ven, pero sí se sienten. Entonces, bueno, se genera esa discusión, se pone sobre la mesa para platicar acerca de cómo podemos entender y analizar estos edificios conforme a la forma, a la figura, al carácter. Eh, pero también es muy importante que nosotras y nosotros comencemos a identificar que esto como herramienta de análisis nos puede ayudar a generar un propio criterio reflexivo en nuestra praxis, al momento de proyectar, al momento de componer. ¿Cómo nosotros y nosotras podemos generar ciertas intenciones de diseño partiendo de referentes que hemos visto, que hemos vivido, que hemos estudiado, que hemos analizado? Eso es lo importante de todo esto. El día de hoy vamos a ver un tema muy pertinente, que son las arquitectas en la producción arquitectónica. Resulta que todos, hemos crecido bajo un chip no nada más occidentalista, sino también androcéntrico, en donde pareciera que desde el Renacimiento se entendió que el antropocentrismo era en torno al hombre. De ahí este sesgo muy androcentrista que se ha tenido en el desarrollo occidental. Por lo tanto, y si lo vemos dentro de la historiografía, la historia de la arquitectura, pareciera que toda la producción ha sido masculina, pero no es cierto. Y es momento de comenzar a voltear no nada más al pasado, ver el presente, para conocer cómo el futuro va a tener ciertas características muy interesantes respecto a la visibilización, a la visibilidad, perdón, de el trabajo, de la producción de las arquitectas en la construcción de hábitats construidos. Y eso es algo interesante que es pertinente que comencemos a identificar. Y bueno, en las otras teorías que tengo el gusto de poder impartir, iremos viendo diferentes ángulos este tema, ¿vale? Entonces, pues vamos a iniciar. Generalmente, eh, cuando se habla de la producción arquitectónica desde la antigüedad, siempre se hace la referencia a alguien que dirigía, que ordenaba, que coordinaba, que proyectaba y que por lo general era un varón. Tenemos por aquí uno de los muchos libros que han comenzado a editarse. Este se llama Las heroínas del espacio. Recordemos que la materia prima de las arquitectas y los arquitectos es el espacio, no los volúmenes. No somos escultoras ni escultores, eso lo hemos visto en otras sesiones. Es el espacio y por ende la espacialidad, conceptos que trataremos de desmenuzar un poco más en Teoría de la Arquitectura 2, son la materia prima de las arquitectas y los arquitectos, los espacios. Nunca olvidemos esta relación del espacio ser, este dinamismo, esta dinámica, perdón, espacial, que se va a referir a que todos los espacios
son contenedores de las actividades que buscan satisfacer las necesidades del ser, en lo individual, en pareja, en colectividad, etcétera. Eso es el objetivo. Recordemos también algo que hemos mencionado en sesiones anteriores, para que un espacio que no se crea, el espacio ya existe, se diseña, se compone, para que este espacio sea habitable. La habitabilidad es un término que cuestionablemente está hasta teoría de la arquitectura 3, creo que tendríamos que verlo en teoría de la arquitectura 1 o desde que se inicia la carrera, pero bueno, la habitabilidad como estos elementos no nada más físicos, sino también socioafectivos, que hablan del confort, que hablan de la seguridad, etcétera, que debe de tener todo individuo que habita un espacio. Resulta que la arquitectura es un medio, no es un fin. El fin es la habitabilidad. La arquitectura y todo el proceso arquitectónico y toda la producción arquitectónica es un medio para que el espacio diseñado sea habitable y las personas puedan desarrollarse libremente las actividades y por lo tanto satisfacer sus necesidades. Ese es el objetivo. Entonces, Carmen Espejel nos dice de este libro, Heroínas del Espacio, mujeres arquitectos, porque antiguamente así se entendía, que no existía arquitectas, que era arquitectos. Entonces se les empezó a llamar mujeres arquitectos. Hoy en día ese término ha sido reemplazado y libremente se les llama arquitectas. Este libro se refiere a las arquitectas del movimiento moderno. Y nos dice, a la mujer se le ha relacionado tradicionalmente con el interior, con lo detallado, con lo fragmentario. El detalle significa ir de lo general a lo particular. Como elemento intermedio entre la visión global o estructural y otra específica ligada al detalle, y el mueble proporciona en gran parte la dimensión y la escala del espacio interior, por su relación directa con las medidas del cuerpo humano. Este punto es muy importante. Se refiere a la espacialidad. El ser, al momento de habitar, de vivir, de moverse, de experimentar un espacio, tenemos que hay, y lo veremos en la siguiente asignatura, veremos que hay espacios dinámicos, espacios cerrados, y de pronto toda la interacción del ser con lo espacial, o sea, con todo lo que la rodea, con lo que lo rodea, los muebles, las paredes, las cubiertas, pisos y hasta otras actividades, se vuelven un elemento fundamental en el aspecto somático perceptual de cada individuo. Y aquí nos está diciendo Carmen Espejel, pareciera que de pronto a las mujeres, a las arquitectas, se les enlazó con la idea de lo específico, con la idea de los muebles. De hecho, se habla muchas veces que el diseño de interiores pareciera que es algo de las mujeres arquitectas, lo cual no es cierto, eso se vuelve un estereotipo. Nos dice Carmen Espejel, muchos psicólogos avalan que la mujer está más dotada para una percepción con un mayor grado de complejidad en el detalle. Aprecia mejor la totalidad, pues percibe más rápidamente todos los detalles. Ok, es ahí, y de hecho en el movimiento moderno, con la idea de la Bauhaus, que las primeras producciones de diseño dentro de esta escuela, las mujeres se desempeñaron en el desarrollo de lo que sería hoy diseño industrial. También tenemos cosas de textiles, luego evidentemente los muebles, etcétera, y posteriormente ya un ingreso específico a la arquitectura. Este libro es interesante, hay otros libros que han comenzado a salir. En lo personal, pues son libros que tenemos que comenzar a conseguir, comenzar a leer, comenzar también a aumentar nuestro bagaje, nuestro conocimiento, en aras de también conocer a arquitectas, diseñadoras, y que bueno, pues es un trabajo que tenemos que hacer día a día y nos queda mucho trabajo por realizar. Hay un antropólogo, Norbert Schönauer, no se pronuncia así, Schönauer, que dice
Las mujeres son las encargadas de la construcción de las cabañas y ellas solas son las que deciden quién puede entrar en ellas. Este antropólogo nos habla sobre esta vivienda primitiva, esta vivienda que se ubica en el neolítico, esta vivienda del paleolítico en donde las hordas ajustaban o, pues sí, trataban de modificar el interior de una cueva para su hábitat o que intentaban hacer elementos perecederos, ¿no? De madera, de hojas, etcétera. Pero aquí es interesante, según sus observaciones, análisis y estudios, dice que la mujer era la que decía aquí y así va a ser. Nos dice, las mujeres levantan la tienda siempre. El primer paso supone la limpieza de la zona donde se va a colocar. A eso se le llama infraestructura, convertir el suelo natural en un suelo edificable. Luego, se extiende en el suelo la cubierta de la tienda, estirando los trozos de la misma. Usualmente, esta operación completa dura 1 hora. La zona de la mujer, frecuentemente más grande que la del hombre, es el área de trabajo y de vida de toda la familia. El área del hombre está cubierta con alfombras y es también el área de recepción. Fíjense, es interesante porque aquí no está hablando de una zonificación y de una especialización en ciertas actividades domésticas. De alguna forma, según este autor, al momento de que la mujer comenzó a generar estas tiendas de campaña o a organizar las cuevas, de hecho por ahí se dice que, según los estudios, gran parte de las manos que aparecen en las pinturas rupestres son manos femeninas, lo cual esto nos cambia un poco la visión de aquel hombre paleolítico que intentaba generar impresiones artísticas en las cuevas, pues no es exclusivo de los hombres. Esta idea de la mujer que generaba estas actividades domésticas como la base del desarrollo de la familia le da un carácter matriarcal a la mujer. Ella era la que tomaba decisiones. Ella es la que dictaba qué hacer y qué no hacer. Nos dice este autor, la casa matrilineal es acogedora, urbana y civil, mientras que la patrilineal es agreste, defensiva, rural y castrense. Pareciera que entonces, fíjense aquí es interesante porque esto nos ayuda como que a entender a veces un poco el porqué de ciertos estereotipos, pero son otras épocas. Aquí estamos viendo en un desarrollo neolítico en donde que lo agreste, lo tosco, lo defensivo, lo rural, lo castrense se refiere a lo militar. O sea que eran personas que estaban dedicando a la defensa, a la guerra, etcétera. Mientras que la casa matrilineal más bien es el lugar de protección, el lugar de resguardo. ¿Ok? Es artificio frente a la naturaleza, es racional, abstracta, culta, social. Se instala en un sitio transformándolo en lugar, produce una jerarquía espacial, un ámbito urbano, y conecta gradualmente el interior con el exterior. Todo esto se está refiriendo no a la casa patrilineal, se refiere a la casa matrilineal. Cómo nos comienza a hablar de la importancia que va a tener la vivienda versus estos lugares castrenses o militares, defensivos. Cómo de pronto al hablar de urbano se va a referir a la relación con otras casas, generando un núcleo, mientras que las otras quizás se encuentran en la periferia para proteger ese núcleo o a las afueras, como una articulación entre este núcleo y otro núcleo más alejado. Nos dice, por el contrario, la patrilineal es mimética con la naturaleza, o sea, se mezcla con la naturaleza, los árboles, la vegetación, resulta instintiva, zoológica, realista, naturalista, y encierra un sitio sin llegar a transformarlo en lugar, pues no produce nuevas relaciones espaciales del entorno con ella misma. Aísla al territorio naturalizándolo. Su carácter defensivo no genera tejido urbano,
no construye ciudad, limita el espacio en el doble sentido de la palabra. Fíjense, aquí es interesante porque hay un término que es lugar. Lugar se entiende como aquel espacio en donde el ser humano le ha asignado un significado. Puede ser un significado a partir de una experiencia positiva o negativa, pero es un significado. Una guerra, un robo, un acto histórico, un acto de gloria, un acto de venganza, un acto, lo que sea. Entonces, aquí nos está diciendo justamente cómo esta casa matrilineal en conjunto va generando estos tejidos, que además también nos habla de una vecindad. También nos puede hablar de cómo entendemos la antesala a lo que serán las futuras grandes ciudades. Claro, desde la visión neolítica no podemos hablar de ciudades aún, pero sí podríamos hablar de aldeas, de caseríos, y ya hasta después de la revolución urbana, según Gordon Childe, podemos hablar de las grandes civilizaciones a partir de ciertos asentamientos que se convirtieron en ciudades, en donde se caracterizan por ser las sedes evidentes, físicas, del poder, de la religión y el Estado. Pero aquí nos está hablando de esta vida barrial, de esta vida entre los diferentes avecindados. Y entonces podríamos comenzar a pensar que mientras los otros, o sea, la casa patrilineal, entendiéndolo como un espacio masculino en el exterior para la defensa y el cuidado de estos núcleos, pues entendemos que entonces los niños, las niñas, eran resguardadas en casa, bajo la tutela de la madre. Las actividades que hoy en día conocemos como domésticas, pues se realizaba en este corazón, en este núcleo. Y esto obviamente genera una experiencia de arraigo que da pie que ese espacio se convierte en un lugar, mientras que afuera era indistinto, no se buscaba generar ese arraigo, se buscaba algo de proteger o atacar, dependiendo cuál fuera el caso. Y ese es un punto de vista muy interesante. Nos dice, lo femenino tradicionalmente ha sido connotado de ideas e intimidad, debilidad, recogimiento, interioridad, recato, pundonor o dependencia, mientras que por el contrario, lo masculino lo ha estado con nociones relativas a la exterioridad, propiedad, virilidad, entereza, dominio, libertad, autoridad y docilidad, desobediencia o independencia. Indocilidad. A ver, aquí sí bien interesante porque tiene que ver con lo que estábamos platicando anteriormente. Llegó un punto en donde se hace esta división ideológica en una clara jerarquización patriarcal, en donde pareciera que lo que hacen unos pareciera ser más relevante, necesario e indispensable para el otro grupo, como si el otro grupo por sí solo o por sí solas no pudieran defenderse y tuvieran que depender del otro grupo. ¿En qué momento se dio eso? De hecho, si lo vemos fríamente, ambos dependen de ambos, es un hecho. Unos porque defienden y otros pues porque están dando toda la base para que estos subsistan, eso es un hecho, ¿eh? Entonces, pareciera que ya desde aquí comienzan a tildarse muchos aspectos clichés, se me fue el nombre. Como que de pronto lo femenino representa esto, mientras que lo masculino representa esto otro, y pareciera ser una antítesis, dos cosas diferentes entre sí, hasta como incompatibles, o si lo ves como complementarios, dependiendo de cómo lo veas. Y eso genera muchos prejuicios, que durante toda la historia y durante todo este desarrollo androcentrista, pues evidentemente siempre el hombre se puso como primer plano. Pero esto no tendría por qué haber sido así, ni tiene que ser así. El fuego, hogar, cocina, ha sido el predominante lugar femenino del hábitat. Desgraciadamente la mujer ha estado encadenada al hogar,
al fuego, al elemento esencial de la morada, y quizás, debido a esto, podríamos referirnos a un sedentarismo femenino frente a un nomadismo masculino. Insisto, en algún momento estos grupos de poder androcentristas pues terminan escribiendo o normalizando ciertas cosas que, como lo dice aquí el autor, pues pareciera que se encadena la mujer al espacio doméstico, al espacio servil. Y no, eso respondió en un momento. Hoy en día es totalmente diferente. Hoy en día ya no se puede hablar de esos espacios o actividades domésticas como si fueran exclusivos de la mujer. Deben de ser un trabajo colaborativo entre la familia. Y la familia es otro tema. La familia tradicional, este esquema boomer de después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX, en donde está papá que trabaja, papá que trabaja afuera, mamá que trabaja en casa, hijo, hija, perrito. Ese esquema ya ha sido rebasado y ese esquema de familia tradicional existe todavía, pero ya no es la única. Hoy en día existe tantas variedades de familias que dificulta mucho el entendimiento del desarrollo de cómo debería de ser la casa, cómo debería de ser el hábitat. ¿Ok? Entonces se vuelve un tema bastante interesante. Eh, Tenemos que considerar que hasta en los juegos, los juguetes, vean cómo se tenía o se refería como que a las niñas se les regalaba cocinetas, juegos de té, muñecas, como preparándose. Fíjense, esto como que nos remonta al paleolítico, neolítico, como preparándose para su vida. Mientras que a los niños les regalan carritos, cosas de guerra, soldaditos. Yo no sé, pero si no me equivoco, mis primas tenían una cocineta y cuando yo iba a su casa me encantaba pues jugar con la cocinetita porque me gustaban los detalles, ¿no? Que abrías y la lucecita y que las sartencitos, se me hacía muy interesante eso. O las casitas, ¿no? Que de pronto ya vendían como unas casas que al día de hoy te las siguen vendiendo y que puedes tener como... A mí siempre me hubiera gustado tener una casita y nunca tuve mi casita, ¿no? Entonces, recuerdo mucho que cuando niño, y aquí ya es punto y aparte, en un tianguis que se pone por la casa, me gustaba pasar por un puestecito donde vendían mueblecitos y tenían sus muñequitas. Y yo siempre quería esos mueblecitos, ¿no? Y mi papá, pues, obviamente con ese esquema androcentrista decía, ¿pero por qué? Pero lo compraba. ¿Qué hacía yo con esos mueblecitos? Me gustaba hacer casas, armaba mis edificios, los amueblaba y luego llegaba el sismo, ¡pum! Y se caían. Creo que los juguetes no tienen género, no tienen sexo, ¿no? Entonces, pues son cosas que de pronto tenemos que recapacitar y entender que los tiempos han cambiado, ahora hay una mayor inclusión, no nada más para la mujer, sino para diferentes razas, diferentes formas de pensar, y eso es algo muy importante y es un gran reto que desde la arquitectura tenemos que atender. Una arquitectura que sea incluyente, una arquitectura en donde la cocina no sea un espacio cerrado como para esclavizar a alguien, no. La cocina ahora ya se ha abierto tanto que pareciera ser un mueble más de la casa, la cocineta. Práctico, rápido, calientas, preparas, pones el microondas, se acabó, lavas un plato y vámonos. Ya no vas a hacer un mole de olla, esas otras instalaciones. Los espacios de servicio, generalmente el área de lavado, etcétera, igual ya son un mueblecito, llegas, programas, te lava, seca, vámonos. Y eso no significa que lo tenga que ser un hombre o una mujer, es trabajo de todas y de todos, ¿vale? Si hablamos de la labor de las arquitectas, resulta que empezamos a encontrar nombres en torno al siglo XVI. Pero ojo, no significa que antes no hubiera arquitectas. El problema, y recordemos, en el siglo XVI es cuando
estamos hablando de la segunda etapa del Renacimiento, el llamado el Cinquecento, y estamos hablando ya del declive y prácticamente la muerte definitiva de la Edad Media. La Edad Media se entendía con un carácter no androcentrista, o bueno, dependiendo como lo veas, teocentrista, porque Dios es varón, teocentrista, en donde decía que Dios utilizaba a los artistas para generar arte. Por lo tanto, no hay obras de autor. ¿Quién lo hizo? Pues un autor X, que no nos interesa, por obra y gracia de Dios. Por lo tanto, en la Edad Media hay una especie de anonimato de las y los artistas que se dedicaron a hacer tejidos, muebles, arquitectura, etcétera. Hay muy pocos nombres que se tienen registrados, y eso porque están escritos, hubo algún documento, algo donde se hacían referencia a cierta persona, pero que a veces no quedaba claro si esa persona fue la encargada de toda la obra, de una parte o de un periodo. Si volteamos un poquito más para atrás, la etapa de la arquitectura clásica, eh, Roma sí tenía sus arquitectos. eh, Quizás el que más destaca es Vitruvio, que en el Renacimiento lo vuelven a des, eh, redescubrir. Pero, por ejemplo, la cultura griega era una cultura muy misógina. Y ahí sí se dividía totalmente: mujeres adentro de su casa, hombres afuera de su casa. Y bueno, eso dividía o impedía mucho el desarrollo artístico de las mujeres, evidentemente. Aquí estamos viendo son un montón. De hecho, si empezamos a buscar, nos damos cuenta que hay un montón de arquitectas que al menos habrán hecho una o dos obras, o de pronto otras personas que llegan a hacer hasta 400, 500 obras. Es impresionante. Y de pronto, si uno abre un libro, te das cuenta que no está. Tú puedes abrir este libro. Historia del arte. Y dice aquí que el libro de arte más vendido del mundo. No te habla de esto. Ay, qué rico huele. Digo, padrísimo. Si viene todo bueno, te viene todo un consenso de la historia, del arte, específicamente occidental. Eso sí es un hecho. Pero no te habla sobre cuál ha sido el papel de las mujeres en el arte. Y eso es algo que, bueno, pues es muy cuestionable. Dejen guardar. Y así tengo aquí varios libros de arte que he ido comprando poco a poco. A lo mejor cabe la pena mostrar estos dos. Permítanme tantito. Están, por ejemplo, Historia de la Arquitectura de Fletcher. También es un compendio muy amplio de arquitectura, de historia de la arquitectura, pero realmente no habla sobre algún autor específica. Conseguí estos dos libros. Estoy en búsqueda todavía de más. Se los recomiendo si alguien quiere echarle un ojo. Breve historia de las mujeres artistas y mujeres artistas. Ahí está la autora, por si a alguien le interesa. No están muy caros, 250, 300, una cosa así. Blume. Y ahí se ve la autora, ¿vale? Entonces, pues interesante porque te habla sobre... Bueno, me gusta mucho porque te habla primero como de las diferentes etapas artísticas. Te vienen las características y arriba te vienen principales exponentes y te viene el nombre de autoras que de pronto, o a veces hasta en internet las mencionan, pero tampoco hay mucha información, ya hasta que las buscas de forma específica y te das cuenta que hay pintoras que impresionante la técnica empleada, ¿no? Entonces les recomiendo, consíganlas, están muy interesantes. Ya habla aquí también sobre este arte de protesta. Aquí lo acabo de ver. Nos habla, vean. En fin, recomiendo los libros. Chin, ya lo llené como de grasita. Ok, entonces recomiendo pues que empecemos a buscar, a visibilizar, a explorar. Recuerden que la investigación tiene al menos tres objetivos muy específicos para nosotras y nosotros como arquitectos. Uno de ellos es
ampliar nuestro conocimiento. Eso es muy importante y aquí tenemos que ampliar nuestro conocimiento. ¿Para qué? Pues para aumentar nuestro bagaje de análisis, para poder, ya se acabó los 30 minutos, para poder eh, tomar decisiones. Eso es algo también muy importante. Bien, dejamos aquí esta primera parte y en breve continuamos. Gracias.